pueblo mágico de Candela encierra una de las leyendas más fascinantes que hasta el día de hoy algunos de los habitantes aseguran que en la noche han presenciado a un cortejo fúnebre que recorre las principales calles, el cual desaparece de forma inexplicable, provocando la locura de quienes logran presenciar el macabro espectáculo. En la época colonial, los habitantes de San Carlos de la Candela tenían dividida la población al sentirse especiales y buscaban no mezclarse con los indios tlaxcaltecas traídos a esta región para colonizar las nuevas tierras, fundando el barrio de Nuestra Señora de Guadalupe. Al llegar la época de las fiestas de los indios, se acostumbraba a realizar enormes jolgorios en una de las plazas públicas, en donde acudían algunos jóvenes de la alta alcurnia para embriagarse, por lo que era considerado como un festejo pecaminoso que ponía los cabellos de punta a los padres de las familias acomodadas. La familia Barreda se encontraba entre los habitantes más ricos y respetados de la población, por lo que el padre buscaba a toda costa no formar parte de los chismes que se decían entre las mujeres que se ostentaban de puritanas y solo abrían la boca para dañar la imagen de quien se atravesaba a su paso. Al acercarse a los festejos de Nuestra Señora de Guadalupe, la hija única del señor Barreda, una muchacha de enorme belleza, fue invitada por sus amigas, quienes se habían citado con otros jóvenes para bailar danzas consideradas como paganas, pero que al final eran demasiado divertidas y que en la actualidad son populares. Sin embargo, la jovencita no salía de su casa ni con el permiso de sus padres, por lo que se atrevió a hablar con su papá con la esperanza de que aceptara el ir a divertirse con sus amigos. Pero el señor Barreda sabía que ésta acudiría al pueblo indio y para evitar que su imagen quedara manchada, se negó rotundamente. Invadida por la tristeza, la hija del adinerado señor se refugió en su habitación, en donde permaneció todo el día hasta que la noche llegó, pues en ese momento abrió los ventanales con la intención de poder escuchar un poco de la música que se tocaba en la población tlaxcalteca. Sin embargo, una extraña peregrinación se aproximaba por la calle frente a su vivienda, observando cómo un grupo de dolientes seguía a una carreta que transportaba un cadáver y se dirigía hacia el cementerio de la localidad. La joven no apartaba la mirada en busca de algún conocido para preguntar quién era la persona que había pasado a mejor vida, pero ninguno de los dolientes era alguien conocido, a pesar de que sus rostros eran iluminados por las antorchas que tenían en sus manos. Sorprendida por el misterioso cortejo, la muchacha no se percató de que uno de los dolientes había arrojado un objeto por un costado de la ventana para después continuar su camino hasta el final de la calle, en donde desaparecieron de forma inexplicable. Fue al despertar en la mañana siguiente cuando abrió la ventana y observó que el objeto que le habían lanzado era una mano esquelética perteneciente a algún cadáver, por lo que asustada buscó a su padre para mostrarle el macabro hallazgo. El señor Barreda se indignó por lo ocurrido y tras escuchar a su hija, ambos acudieron a la iglesia de San Carlos Borromeo en busca de información en relación al funeral que se había realizado en la noche anterior, pues toda persona que fallecía, sin importar su origen, recibía la despedida en la casa de Dios. Al conocer que se trataba del señor Barreda, el párroco de la iglesia de inmediato lo recibió en su oficina y escuchó la petición de este, quien pretendía saber quién había muerto un día antes, con la intención de visitar a los familiares y reclamar por el haber arrojado la esquelética mano en la ventana de su hija. El cura pensó que se trataba de alguna broma, pero al ver la seriedad de tan prominente señor, dejó de reír y le mencionó que desde hace varias semanas no se habían llevado a cabo actos fúnebres en la iglesia. La joven juró por su vida que ella había visto el cortejo, por lo que el sacerdote les mostró los libros de registro para demostrarles que era verdad lo que él les decía. El rostro de la muchacha se tornó pálido y una mirada perdida junto a una risa desquiciada se dibujó en su rostro, síntomas de la locura que le había llegado, por lo que su padre decidió mantenerla encerrada en su casa, pero esta lograba escapar y recorría las calles mientras gritaba plegarias a Dios para el descanso del difunto que había visto aquella noche. Poco tiempo después, la muerte llegó a la casa de la familia Barreda, pues la joven fue encontrada sin vida a causa de una extraña enfermedad y los chismes en la población no se hicieron esperar, pues muchos aseguraban que ésta había sido envenenada por su padre para evitar que continuara con los desagradables espectáculos en la calle que manchaban su reputación. Sin embargo, la locura de la muchacha y el extraño suceso terminó por convertirse en una leyenda que al paso de los años continúa relatándose en el municipio de Candela en Coahuila, hecho que pudo evitar el señor Barreda si hubiera permitido a su hija acudir a la fiesta de los indios. Hay quienes aseguran que hasta el día de hoy se escuchan las ruedas de las carretas que van a la delantera del cortejo fúnebre, así como los rezos de la joven que busca el descanso eterno del difunto.